Reuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, donde, claro, vamos a estar conversando acerca de los alcances del caso Hermosilla, porque continúa la formalización y la petición, ya lo hemos dicho, de la Fiscalía de decretar que la jueza, ¿no?, de garantía en este caso, decrete la prisión preventiva respecto de él y de Leonardo Villalobos. Pero eso lo vamos a estar viendo también hoy día, continúa la formalización y los detalles. Quiero contarles que en el siguiente bloque vamos a estar hablando también de la ley de notarios, ¿no? Hay toda una situación, una presión que se ha ejercido, o como lo ha llamado Eduardo Engel, un lobby feroz de parte de la Asociación de Notarios. ¿Para qué? Para que el proyecto de ley que lleva mucho tiempo en el Congreso salga lo más favorable a sus intereses en un sector que ya sabemos que es monopólico y que tiene ganancias pero extraordinarias, pero también vínculos con el mundo político, con el mundo judicial, es decir, una compleja trama que vamos a ver cómo termina resolviéndose. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque entonces con el economista Claudio Agostini. Pero queremos hablar, además del caso Hermosilla, de algo muy importante, porque ustedes saben que el 1 de septiembre entra en vigencia a plenitud la llamada Ley de Delitos Económicos, la Ley de delitos de cuello y corbata, ¿no? Y que tiene varios alcances que son fundamentales para tener claro qué va a cambiar y qué había pasado si el caso Hermosilla, por ejemplo, hubiese ocurrido con la ley ya en vigencia. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es abogado especializado en anticorrupción, derecho corporativo y tributario, miembro de la International Compliance Association y certificado avanzado en cumplimiento normativo en esa institución. Nicolás García. Nicolás, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna, por esta invitación a conversar sobre este tema que es tan relevante actualmente para todas las empresas y que está tan vigente en estos días, porque estamos a pocos días, como bien dices tú, Exactamente. para que la ley de delito económico empiece a regir ahora en su totalidad. Totalmente. Vamos a hablar de eso y tu tema, por cierto, es tributario, corporativo, pero también tú tienes una especialidad en anticorrupción. Tú me Ujú. dijiste antes de partir la entrevista, me dijiste, Mirna, yo no soy penalista, no te vamos a meter en el tema mismo de los detalles Ujú. del caso, pero desde el punto de vista de los elementos que aparecen en la historia y de lo que has visto hasta ahora, ¿cuál es la Sí. visión que te ha formado del caso Hermosilla? A ver, mira, y esto lo voy a relacionar, Mirna, con la ley de delito económico, que Por supuesto. principalmente esta ley nace básicamente como consecuencia del malestar y la sensación de impunidad que existía en la ciudadanía respecto de quienes cometían delitos económicos, o también estos delitos llamados de cuello y corbata. Y en esa línea, el legislador lo que buscó con esta ley de delito económico, básicamente fue terminar con estas bajas penas y con esta sensación de impunidad que existe hasta la fecha, mientras no se haya Ujú. implementado totalmente. Y para eso lo que hace es endurecer estas normas y modifica ciertos cuerpos legales, como por ejemplo el Código Penal, la ley de sociedad anónima, la ley de mercado de valores y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es la que vamos a hablar más adelante. Correcto. Entonces, en relación al caso Hermosilla, eh, lamentablemente, para decirlo de alguna forma, los hechos del caso Hermosilla fueron anteriores a la vigencia de esta ley. Por lo tanto, no se van a poder aplicar el endurecimiento de las normas que establece esta ley de delitos económicos, principalmente en relación con las atenuantes y los agravantes, que hubiese hecho, porque, como te decía, lo que busca esta ley es hacer que esta sensación de impunidad desaparezca y endurecer las penas. Por lo tanto, lo que se busca es hacer de que estas penas sean efectivas, o sea, que si la pena es de cárcel, sea efectivamente cárcel. Y lamentablemente en este caso los hechos son anteriores a esta ley, por lo tanto la dureza de esta norma no va a ser posible aplicar.
Ya, eso es súper importante lo que tú estás aclarando. Ahora, te quiero, perdona, pero déjame Sí, preguntarte bien. algo más, porque lo que Ujú, ocurre es que cuando tú, mira, te voy a hablar desde lo que uno recoge, ¿no? Esto es ujú, pura casuística, pero lo que uno recoge cuando uno conversa con las personas en general sobre el caso, un caso mediático, imagínate tú, llevamos 5 días, no sé, en una así es. verdadera teleserie, ¿no? Y Ujú, fíjate que se repite mucho entre las personas que este caso no va a terminar con sanciones penales ejemplarizadoras, que aquí no va a haber finalmente una cárcel efectiva, si es que efectivamente, por supuesto, se comprueban los delitos de lavado de activos, en fin, y de los ujú, delitos de corrupción, de soborno ujú. a funcionarios públicos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué alcances ves tú respecto de lo que estamos viendo? Sí, mira, a ver, este es un caso que está recién partiendo en cuanto estamos recién en la etapa inicial, con la formalización en estos días. Estamos recién viendo los argumentos de la fiscalía, la defensa, y por lo tanto es un proceso que yo creo que no vale la pena adelantarse tanto para ver si es que se van a aplicar o no las sanciones que dices tú. Mm. Pero lo que sí es importante saber es que en este caso se van a aplicar normas que son menos duras de lo que va a ser ahora a partir del 1 de septiembre. En este caso, la defensa puede solicitar la aplicación de atenuantes que van a bajar las penas y por eso existen voces, como bien dices tú, que pueden señalar de que no va a haber penas de cárcel, cosa que con la ley de delitos económicos se busca evitar, se busca que efectivamente en los casos en que haya cárcel, la pena se aplique. ¿De qué manera con esta ley vigente este caso cambia? Principalmente en cuanto a las sanciones, Mirna. O sea, tiene que ver con la aplicación. La ley se expresa en señalar de que para los casos de los delitos económicos, que ahí más adelante les voy a señalar cuáles son estos delitos económicos, se aplican las atenuantes y los agravantes que establece la misma ley 21.595. Y la ley es bastante específica en señalar cuáles son esas atenuantes y cuáles son esas agravantes, precisamente para hacer que estas penas se cumplan en forma efectiva y establecer estas atenuantes para casos muy especiales. Y en este caso, en particular, no se hubiera aplicado, por ejemplo, la atenuante de irreprochable conducta anterior. Ya, eso es súper interesante. Entremos de lleno entonces en el tema puntual de esta nueva ley, porque esta ley ya fue, o sea, ya fue promulgada hace casi un año. Así Para es. que nos expliques cómo, a ver, qué es lo que comienza entonces a tener, digamos, un ejercicio efectivo a partir del 1 de septiembre. Perfecto. Mira, a ver, como bien decías tú, esta ley se publicó el año pasado, el 17 de agosto del 2023, y quedó pendiente para que quede en pleno vigor principalmente la modificación que se hizo a la ley 20.393, que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciéndole un plazo aproximado de un año a las empresas para que puedan adecuarse a estos cambios legales. Entonces, a partir del 1 de septiembre, lo que empieza a regir es estas modificaciones que se hacen a esta ley 20.393 que se refieren, como te decía, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y existen una serie de modificaciones que son bastante importantes. Yo te las voy a enumerar Ya. porque lo que, como te decía, acá lo que se busca es terminar con esta sensación de impunidad respecto de estos delitos que se consideran económicos, principalmente estos delitos de cuello y corbata. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La primera gran modificación que hace esta ley es ampliar a las personas a las cuales se le aplica la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Anteriormente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplicaba exclusivamente a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. Y ahora con esta modificación, a partir del 1 de septiembre, se incorporan también los partidos políticos, las personas jurídicas religiosas de derecho público y también a las universidades del Estado. Entonces, se amplía el abanico de personas jurídicas a las Claro. cuales pueden responder penalmente. Lógicamente, como las personas jurídicas no existen materialmente, no van a haber penas de cárcel, porque una persona jurídica no se puede ir a la cárcel como si lo podemos hacer Claro. nosotros las personas naturales. Pero sí se le van a aplicar sanciones bastante duras,
como por ejemplo la disolución de la persona jurídica, que el fallecimiento de la persona jurídica. Y adicionalmente hay otras sanciones que les voy a comentar más adelante. Una segunda gran modificación que hace esta norma se refiere a una ampliación del catálogo de delitos sobre los cuales las personas jurídicas van a responder penalmente. O sea, actualmente, en estos días, una persona jurídica responde aproximadamente por 20 delitos aproximadamente. Y a partir del 1 de septiembre, la cantidad de delitos se amplía a más de 200. O sea, una persona jurídica pasa de 20 delitos por los cuales responde a más de 200, que es un cambio bastante importante. Y son principalmente delitos que ya existían anteriormente, que se le aplicaban a las personas naturales, pero ahora se extiende esa responsabilidad también a las personas jurídicas. Y la ley se refiere principalmente a estos más de 200 y los trata como delito económico. Y los clasifica en 4 categorías principalmente. La primera categoría de estos delitos, estos más de 200 delitos, se refiere a los delitos económicos propiamente tales, los que por su naturaleza se consideran delitos económicos. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con el delito de colusión, delitos relacionados con mercado de valores, delitos bancarios, delitos relacionados con la sociedad anónima, entre otros delitos. Y luego la ley dice, vamos con delitos de segunda categoría, que ahí encontramos delitos que son comunes, pero se consideran económicos en la medida que hayan sido cometidos en el ejercicio de un cargo, una función dentro de una empresa, o bien que tenga la finalidad de beneficiar a una empresa. O sea, tiene que haber una empresa en este tipo de delito económico. Y ahí tenemos, por ejemplo, delitos tributarios, delitos laborales, delitos aduaneros, delitos contra el medio ambiente, entre otros. Y luego nos encontramos con la tercera categoría, que son principalmente los delitos relacionados con la corrupción. Y acá lo podemos ligar con el caso de Luis Mosí. Y estos son los que se consideran como delitos funcionarios. Y ahí tenemos principalmente el soborno, cohecho, que hayan, en el que una empresa haya intervenido, o sea, haya intervenido alguien de una empresa en beneficio de la empresa. Y finalmente tenemos una cuarta categoría que se refiere principalmente al lavado de activos, la receptación o el blanqueo de activos cuando tenga como delito base algunos de los delitos de las 3 categorías anteriores. Ya, eso Otra es el gran detalle. Sí, por favor, es el termina y detalle de te los voy a delitos, quitar. perdón. Sí, Perdón. termina, Sí, termina. sí, es que esta ley tiene varias modificaciones a la ley de responsabilidad penal. Y otro se refiere también, y que esta modificación es bastante relevante, porque Ujú. anteriormente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas principalmente se refería a los delitos que eran cometidos por la plana mayor principalmente de una empresa. Y actualmente lo que hace esta ley de delito económico es extender eh, el, el cargo, la función o la posición que tenga una persona dentro de una empresa para poder atribuirle responsabilidad a la persona jurídica. O sea, no basta con que sea una persona que esté en la plana mayor, un directivo, un gerente general, sino que puede ser cualquier persona que tenga algún tipo de posición o cargo dentro de la empresa. Y aún más, Minna, se extiende Ujú. también para las personas que le prestan servicios a una empresa y que en la comisión del delito le causa algún beneficio a esta otra empresa. Entonces, eso va a ser principalmente que las empresas más grandes no solamente se preocupen de que su propia gente evite cometer delitos, sino que también va a buscar que sus proveedores cumplan con un modelo de prevención de delitos porque puede que le afecte en la responsabilidad penal. Entonces, la importancia de esto tiene que ver con que eh, en el mundo pyme, esta ley de delito económico todavía se ve como un Claro. poco lejana. Y muchas pymes todavía no han implementado estos modelos de prevención de delito, que es lo que está exigiendo la ley para poder eximirse de responsabilidad penal. La ley es expresa en señalar que para que una persona jurídica pueda eximirse de responsabilidad, debe implementar en forma efectiva un modelo de prevención. Y eso significa que tiene que acreditar el día de mañana que hizo capacitaciones, que difundió el código de ética, estableció controles, y de todo eso va a tener que tener evidencia para que el día de mañana, si Fiscalía investiga la responsabilidad de una persona jurídica, esta empresa pueda eximirse de responsabilidad penal. Entonces, Correcto. le va a
Sí, Sí, perdón, sí, no, por dime. favor. Deja contar que estamos conversando con, perdona que te interrumpa, pero es que para ir Sí. estableciendo algunos puntos que me Ujú, interesa precisar. Conversamos a sí. esta hora con Nicolás García, abogado especializado en anticorrupción, derecho corporativo y tributario y miembro de la International Compliance Association. Nicolás, lo que quiero es que, a ver, pongámosle ejemplos, porque si no quedamos en una definición que para las personas cuesta más entender. O Lógico. sea, obviamente que la primera parte de la ley tiene que ver con los delitos que cometen las personas. La segunda parte de la ley eran los delitos que cometen las empresas. O sea, las empresas ahora cometen delitos y se les dio un plazo de 1 año, ¿no es cierto?, para que establecieran todos los mecanismos de prevención para que se pueda evitar la comisión de delitos. Pero pongamos ejemplos. Por Ujú, ejemplo, el típico caso que apareció en estos días. La ujú, empresa X de buses tiene un accidente notable. Se determina que ese accidente se produce porque el trabajador llevaba, no sé, 25 horas sin dormir, consumía drogas y algo más, que son casos que han ocurrido. ¿Qué claro. responsabilidad penal puede tener la empresa en ese caso? Sí, bueno, ahí, Mirna, te quiero señalar primero que la ley, y para dejarlo bien claro también, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas para empresas de todo tipo de tamaño, o sea, desde Ya, pequeñas empresas hasta grandes empresas. Lo que hace la ley también es separar respecto a qué delitos se aplican, por ejemplo, para las micro y pequeñas empresas, en los cuales solamente se le aplican unos ciertos delitos. Pero de mediana empresa a gran empresa se le aplican todos los delitos. O sea, en resumen, tanto a pequeñas empresas como a grandes empresas se le aplican la ley de responsabilidad para las personas jurídicas. El único matiz tiene que ver con las microempresas y las pequeñas empresas, en las cuales solo se aplican ciertos delitos. Entonces, en el caso que tú me ya. planteas, principalmente yo te diría, eso puede caer dentro de eh, algún tipo de negligencia que haya realizado la empresa de transporte respecto al cuidado, por ejemplo, de este transportista que no veló y no veló porque durmiera las horas que fueran necesarias y eventualmente podría tener una responsabilidad. Entonces, dicho eso, en la medida que se pueda acreditar de que la empresa no hizo todo lo necesario, por ejemplo, para que este conductor pudiera descansar y establecer medidas de control, por ejemplo, que el supervisor, la existencia de un supervisor, que haga declaraciones, que todos estén de acuerdo y que el trabajador también tenga conocimiento de que no tenga que trabajar más allá de lo que le exige la ley, que tenga que descansar, de que las personas responsables de que esta persona, de velar porque esta persona tenga que descansar, haga todo lo posible también para que eso ocurra. En la medida que la empresa pueda acreditar que hizo todo lo posible para evitar que un conductor descanse y no tenga este accidente de tránsito, la persona jurídica puede eximirse. Si no lo hizo y tú no puedes acreditar de que hiciste todo lo posible para evitar eso, vas a tener que responder penalmente. Por eso es bien importante que las empresas mismas y nosotros Claro. como García Parot, como oficina de abogados, buscamos eso, es que las empresas tomen todos los resguardos para, eh, para que sus medidas de control el día de mañana puedan acreditarle en un eventual juicio. Porque tú tienes que tener presente, Mirna, que basta con que cualquier persona, un tercero que puede ser un proveedor, un cliente, un socio o un empleado, haga una denuncia ante la fiscalía para que la fiscalía se vea la necesidad de investigar y vea si es que se hicieron todos los controles y se implementó efectivamente, como exige la ley, un modelo de prevención de delitos. Si tú no tienes la posibilidad de acreditar de que hiciste todo lo posible para evitar que se cometa ese delito o esta negligencia en este caso, que podría ser atribuible a un delito, la empresa va a tener que responder penalmente. Entonces, nosotros como García Parón lo que sugerimos es contar con herramientas tecnológicas que te permitan no solamente acreditar de que tú hiciste todo lo posible, tener un repositorio de evidencias, por decirlo de alguna forma, sino que también automatizar estos controles, porque, como te decía, son más de 200 delitos. Una empresa normal podrá Claro. tener aplicable, no todos los delitos se le aplican a todas las empresas, hay algunos delitos que se le pueden, por ejemplo, delitos ambientales que se le van a aplicar a algunas empresas y otras no. Por ejemplo, nosotros como oficina de abogados no se nos van a aplicar delitos ambientales, sería muy raro, pero a otras empresas sí. Claro. Pero por regla general, una empresa puede tener, se le pueden aplicar unos 40, 80 delitos. Y todos esos delitos van a tener que tener algún control para evitar de que se cometan.
Entonces, nosotros lo que Correcto. recomendamos es contar con una herramienta que automatice estos controles, porque tú no puedes descansar en la memoria Claro. para ejercer estos controles o tener que ir persiguiendo a los responsables de los procesos para mitigar los riesgos de esos delitos. Exacto. Sí, Nicolás, Ujú. déjame entrar porque esto después va a tener varios elementos. No olvidemos que el año pasado la CPC particularmente trató, digamos, a través del abogado Saliasnik, Gabriel Saliasnik, ¿no es cierto?, de evitar que esto avanzara porque, o sea, presentaron una, no me acuerdo cómo se llama en términos jurídicos, pero tú ahí me explicas, ante el Tribunal Constitucional en el fondo para impugnar estos aspectos de la ley, pero finalmente se logró sacar el tema adelante. Entonces, esto va a tener varios derroteros, las pymes también se están quejando, las medianas, como tú dices, que esto les significa una inversión muy grande, ¿no? En recursos que no están capacitados para tener. Y ahí te quiero preguntar, o sea, hay una disparidad, porque no es lo mismo una empresa enorme, grande, de un gran Ujú. grupo económico, a una Sí, pyme. ¿Cómo sí. lo ves ahí, esa disparidad de recursos para poder hacer frente a lo que se viene? Sí, o sea, comparto plenamente lo que estás diciendo, Mina, y respecto a ahí las inquietudes que tienen las pymes principalmente. Pero la ley lo que establece es que este modelo de prevención de delitos siempre tiene que tener en consideración el tamaño, la actividad, los recursos que tenga una empresa para ver qué tanto se le puede exigir. No es posible, por ejemplo, exigirle a una empresa, a una pyme, que cuente con un departamento de compliance, como se le dice, que tenga un abogado, que tenga analistas de compliance, viendo cuáles son los riesgos, etcétera, cuando es una pyme. Y por lo mismo, la ley se pone en esa situación y le dice a las pymes, ojo, yo voy a considerar cuál es tu tamaño, cuál es tu, tu rubro, tu ingreso, entre otras cosas, para ver cuánto te puedo exigir también. O sea, eso queda a criterio el día de mañana del tribunal determinar cuáles son las medidas que debió haber adoptado una pequeña empresa para evitar que se cometa el delito, o sea, para implementar efectivamente un modelo de prevención de delito. Eh, pero lo que yo quiero hacer presente acá, Sí. Mirna, que no hay que perder de vista que esta ley de delito económico nace principalmente por esta sensación de que los delitos de cuello y corbata no eran sancionados como correspondía. Entonces, yo esta ley la verdad es que lo veo como una oportunidad para que todas las empresas de todos los tamaños, incluyendo las pequeñas empresas, hagan todo lo posible para competir entre el resto de las empresas en forma lícita, sin llegar a recurrir a actividades que están sancionadas por la ley. Y establecer una cultura de ética y de cumplimiento de lo que exige la ley. Y si tú no cumples con las reglas del juego, que seas sancionado, seas pequeña empresa, mediana o gran empresa. Y para eso la ley lo que hace es decirte, ok, si tú eres una gran empresa, por ejemplo, se te van a aplicar todos estos delitos y tú voy a tener en consideración cuál es tu tamaño, cuál es tu actividad, cuáles son tus ingresos para ver cuánto te puedo exigir en cuanto a modelos de prevención de delito y si debes contar, por ejemplo, con un departamento de cumplimiento dentro de tu empresa, cosa que no va a ocurrir así en el caso de las pymes. Y lo que sí también que quiero tocar, que tiene que ver con las pequeñas empresas, que nosotros salimos ahora de la ley Karin y nos pasamos ahora a la ley de delito Claro. económico. Y eso lógicamente implica que las pequeñas empresas vean afectado su bolsillo porque tienen que adecuarse a cumplir con una ley y ahora con la otra. Pero yo lo veo en un aspecto positivo porque son medidas que lo que buscan, más que afectar el bolsillo de la empresa, cosa que es cierta, buscan mejorar la actividad comercial, no solo en cuanto al cumplimiento normativo, sino que también en cuanto al cumplimiento laboral con sus trabajadores en el caso de la ley Karen. Claro, ese es un tema súper relevante porque finalmente una empresa que cumple, ¿no es cierto?, con todas estas medidas, claramente es una mejor empresa y debiera tener mejores resultados incluso económicos, ¿no es así? Exactamente. Pero mira, Nicolás, se nos va acabando el tiempo. Tú Ujú. mencionaste algo que dice relación con los partidos políticos. A ver, Sí, explícanos porque ya estamos hablando de la típica empresa que hace salchicha, por ejemplo. sí. Pero ¿qué tiene que ver un partido político? ¿Cómo un partido político podría ser sancionado penalmente? Así es. Un partido político, gracias a esta ley, podría eventualmente, porque como te decía, una de las grandes modificaciones que tiene esta ley es extender la aplicación de esta norma a las personas jurídicas. Antes era solamente personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Pero
ahora se extiende a los partidos políticos y eventualmente una sanción que se podría aplicar a un partido político en caso que logre acreditarse de que no hizo todo lo posible para prevenir un delito, de los cuales están este catálogo de delitos que te decía yo que son más de 200, podría eventualmente llegarse a condenar a este partido político y disolver el partido político eh, por la comisión de delitos sin que haya implementado un modelo como corresponde. Pero ¿me das un ejemplo, Nicolás, para entender qué tipo de delito podría cometer un partido político? Podría ser, por ejemplo, casos de corrupción, en la medida que sea una medida que podría aplicarse la responsabilidad al partido político por un delito de corrupción, eventualmente, de que el partido político sea una práctica extendida en el partido político y que tiene que ver con el partido, podría llegar a aplicarse esta disolución o las sanciones que establece la ley de delito económico. Perfecto. Y finalmente, cuando hablamos de corrupción, tú tienes ahí una especialidad también en corrupción. Y hemos visto en este caso Hermosilla, al menos lo que se está discutiendo y lo que plantea la Fiscalía, ¿no es cierto? Que aquí hubo por parte de privados, que privados cometieron el delito de sobornar a funcionarios públicos que fueron cohechados, ¿no es así? Y que están en la mira de la justicia. ¿Cuán extendida, desde tu punto de vista, está la corrupción en el sistema público, en las empresas, pero sobre todo, en el caso puntual, de las instituciones del Estado? Vale, es una práctica que existe en Chile que a medida que ha ido avanzando el tiempo se han ido visibilizando una práctica que ha ido avanzando con el tiempo. O sea, anteriormente los casos de corrupción, si bien existían, en mi opinión, eran menos de lo que ocurren actualmente. Pero yo creo que la legislación actualmente está avanzando en una buena dirección en el sentido de endurecer las penas para quienes cometan estos delitos, no solamente aplicándose a las personas naturales, sino que también a las empresas, que es lo que, como te comentaba, es lo que busca esta norma. O sea, en la medida que una empresa se vea beneficiada por estos delitos, por ejemplo, la corrupción, se puede aplicar no solamente la sanción y encapsular el delito a una persona natural, sino que también extenderla a la persona jurídica que se benefició por la comisión de ese delito. Y eso es lo que busca, además de sancionar fuertemente actualmente a quienes cometen este tipo de delitos, también va a disuadir a pensarlo 2 veces antes de cometer este tipo de delitos. Yo lo que espero, como esta es una norma nueva, es que la aplicación de la norma está. Ahora vamos a ver cómo fallan los tribunales respecto a lo que establece esta norma. La norma establece todas las herramientas para que se apliquen sanciones duras. Y en la medida que se aplican estas sanciones duras, vamos a poder ir viendo un efecto disuasivo respecto a la comisión de este tipo de delitos que todos esperamos que se reduzcan lo máximo posible. Ya, pues Nicolás García, quiero darte las gracias, abogado especializado en anticorrupción, derecho corporativo y tributario. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mina. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Les decíamos que el tema de los notarios, ojo, está ahí, está en el Congreso. O sea, hay un plazo, ¿no es cierto?, que se ha determinado para sacar adelante esta ley. Y la verdad es que si se aplicara debidamente la norma, dice una tremenda columna que escribió Eduardo Engel, director de Espacio Público en el Mercurio este fin de semana, los costos notariales bajarían en un 95%, pero ¿saben ustedes cuál es el problema? Que hay un lobby feroz de los notarios y conservadores de bienes raíces. ¿Por qué? Porque tienen, claro, intereses en juego, pero además en una verdadera trenza con el sistema político y judicial. Entonces, algunos dicen que de esta ley va a salir algo que parece que no es tan bueno. Vamos a un corte y al regreso de este tema vamos a estar conversando con el economista y académico de la Facultad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.
En Copeuch cada vez somos más